Hola amigos. Ha comenzado Estados Unidos el Kabul 2.0, tal como ha hecho desde su existencia. Estados Unidos junto a Gran Bretaña, ya ha sembrado la semilla de la guerra perpetua en Europa. Una vez sembrada, la riega con sangre durante una temporada, y luego sale corriendo a sembrar nuevos campos. Ahora mismo las señales que llegan, dicen que este proceso ya ha comenzado en Europa, donde Estados Unidos lleva sembrando Ucrania desde los años 2000. El proceso ya ha llegado a su clímax. La visita a Kiev del jefe del Pentágono la semana pasada y sus posteriores pasos, indican a todas luces que ha entregado el mando militar de Europa, a la Unión Europea, y ésta lo ha recogido seguramente de buen grado, dado el odio visceral que han desarrollado contra Rusia a lo largo de los siglos. Las señales de que esto es así son varias: el cierre de fronteras con Rusia, el odio que sale cada vez que abren la boca los políticos europeos contra Rusia, el incremento de la ayuda militar a Ucrania sabiendo que ya está desarticulada. El caso de Armenia, donde ya descaradamente han preparado un frente contra Rusia que no tardará mucho en reventar, porque Francia ya está entrenando al ejército armenio para luchar contra Rusia. Vamos a ordenar un poco todos estos acontecimientos. Después de la gira de la semana pasada de Lloyd Austin por Europa, nos encontramos en Estados Unidos con que el Consejo del Pentágono discutirá a puerta cerrada la estrategia militar de Estados Unidos hacia Rusia. El Consejo de Política de Defensa del Pentágono celebrará reuniones a puerta cerrada la próxima semana para discutir la estrategia del ejército estadounidense hacia Rusia, según un documento publicado en el Diario Oficial del Gobierno estadounidense. Según el documento, las reuniones se llevarán a cabo los días 5 y 6 de diciembre, y se dedicarán a la recopilación, análisis y evaluación de información clasificada, cuyo resultado debería ser el desarrollo de recomendaciones prácticas al Pentágono, sobre la planificación estratégica y la implementación de la actual estrategia de defensa a nivel global y regional. Las próximas reuniones incluirán sesiones informativas clasificadas sobre la amenaza que Rusia representa y representará desde ahora hasta 2050. Además, los participantes en reuniones a puerta cerrada tienen la intención de discutir datos confidenciales sobre las acciones de la Federación de Rusia recibidos durante su operación especial en Ucrania. Entre los oradores en las sesiones informativas se encuentran la subdirectora interina del Pentágono para Asuntos Políticos, Sasha Baker, la subsecretaria de Defensa para Planificación Estratégica, Mara Karlin, y la subsecretaria del Departamento de Asuntos de Seguridad Internacional, Celeste Wayander. Además de ellos, en las reuniones también intervendrán el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, General Charles Brown, y el jefe del Comando Europeo de las Fuerzas Estadounidenses, General Christopher Cavalli. Esta reunión, que se celebrará en Estados Unidos la semana que viene, no es más que la puesta al día del Kabul 2.0 que parece que puso en marcha Lloyd Austin en su visita a Ucrania y Europa, que terminó con la 17ª reunión del Grupo de Contacto de la OTAN sobre apoyo a Ucrania, que tuvo lugar en el formato Ramstein. La reunión se llevó a cabo en línea. Esta reunión se diferenciaba de las anteriores, no solo en que a ella asistieron por primera vez el comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny, con lo que Washington dejó claro que el comandante en jefe estaba bajo protección, sino también un cambio de estrategia. Ahora el énfasis no se puso en las armas ofensivas, sino en las defensivas. La contraofensiva no funcionó y terminó en un fracaso monumental de la OTAN y de las Fuerzas Armadas de Ucrania, entrenadas por la OTAN, por lo que ahora se van a volcar en suministrar a Ucrania sistemas de defensa para hacerla una fortaleza que los rusos no puedan atravesar. Y ya se han visto los primeros pasos en Alemania, que anunció que entregaba a Ucrania 5 sistemas Patriot más algún IRIS-T. Pero ahora hay una importante novedad, a ver si la adivináis. La novedad es el cambio en la fuente de financiación de esta ayuda militar. Ahora toda la responsabilidad por el suministro de armas a Ucrania recaerá en los europeos, y no en los estadounidenses. Esto se notará en todo el territorio de Estados Unidos, donde las carcajadas serán ensordecedoras en cada rincón. El resultado de Ramstein 17 fue la creación de otra coalición, cuya tarea será el desarrollo de la defensa aérea ucraniana, en particular,
se encargará de proporcionar a la defensa aérea ucraniana un número suficiente de sistemas de defensa aérea con municiones. Alemania y Francia han sido designados como los principales líderes y patrocinadores de la coalición de 20 estados. En Kiev, después de la visita de Lloyd Austin, Zelensky saltaba de alegría, ya fue colmado de gratitud en esta ocasión, y aireando a los cuatro vientos, que la defensa aérea ucraniana se convertirá en un escudo aéreo realmente impenetrable. Como parte de la coalición marítima creada anteriormente, Gran Bretaña y Noruega trabajarán para garantizar la seguridad de los puertos marítimos ucranianos en el Mar Negro. No se ha dado ninguna aclaración sobre cómo van a garantizar exactamente esta seguridad y no se excluye la ayuda para llevar a cabo nuevas provocaciones. El presidente de esta reunión de ministros de defensa de los países miembros de la alianza, el jefe del Pentágono Lloyd Austin, intentó convencer a todos de que la situación en Ucrania estaba bajo el control total de Washington, y que todo iba según lo planeado aunque el ejército ucraniano haya sufrido un revés. Sin embargo, después de la reunión no hubo la tradicional rueda de prensa de Lloyd, porque no quiso responder a las preguntas comprometedoras de los periodistas. Después de la 17 reunión de Ramstein, el plan de Washington es hacer que el conflicto sea duradero, pero no demasiado activo, para poder beneficiarse del mantenimiento de la tensión en la región. Sin riesgos para la reputación ni costos innecesarios, se hizo aún más evidente, los europeos han caído en la encerrona de Estados Unidos y han cogido el guante, que a buen seguro terminará en una catástrofe para toda Europa. Encima el estadounidense terminó con recochineo. Porque al concluir la reunión, Lloyd Austin aconsejó a los europeos que no retrasaran la asistencia militar a Ucrania, y pensaran creativamente sobre cómo satisfacer todas las necesidades de Kiev en vísperas del inicio de un invierno militar difícil. Increíble pero cierto, felicitaciones a los políticos europeos que nos han abocado a esto. Ahora la Unión Europea es responsable de todo lo que está sucediendo y sucederá en el enfrentamiento con Rusia, de momento en Ucrania. Y Estados Unidos como siempre se marcha partiéndose el culo de risa, al puro estilo anglosajón, sin despedirse siquiera, pero dejando los campos bien sembrados de odio y tumbas. Porque la muerte de cientos de miles de personas en Ucrania es culpa de los dirigentes estadounidenses, que desde 2014 han empujado deliberadamente a la independencia y a la guerra contra Rusia. Así lo dijo el economista estadounidense Jeffrey Sachs, en el canal de televisión de Hill. La guerra dura 9 años, desde que Estados Unidos participó en el derrocamiento violento del presidente ucraniano, que quería neutralidad para su país, no la OTAN. Durante todo este periodo, Estados Unidos jugó terriblemente. En todo momento, Ucrania podría haberse salvado, pero Estados Unidos siguió aumentando la presión y Ucrania siguió perdiendo cada vez más gente. Quiero decir, que cuando Estados Unidos propuso ampliar la OTAN a Ucrania, los rusos dijeron rotundamente que no, que de ninguna manera, recordó Jeffrey Sachs. Señaló que Rusia intentó evitar una guerra importante hasta el último minuto, pero Washington cada vez buscaba una mayor escalada. ¿Pero qué podrá hacerse ahora la Unión Europea, después de estos antecedentes? Contando además que los rusos fueron engañados en las conversaciones de paz en Estambul, y llegaron a retirar el ejército de la capital Kiev como gesto de buena voluntad, que podría haber sido tomada del todo en 3 días. Recordemos que fue Gran Bretaña la que obligó a Zelensky a seguir luchando hasta el último ucraniano una vez que constataron que Rusia retiró su ejército de Kiev. ¿Qué dicen ahora los rusos sobre esta nueva táctica de la OTAN, de fortalecer la defensa de Ucrania, que a todas luces tiene la intención de sentar a la mesa a Rusia, para una negociación de paz lo más ventajosa posible para la OTAN? Pues por lo que se filtra, es que no habrá acuerdo de paz con Ucrania. El nuevo plan ruso es la capitulación de Kiev. Desde Estados Unidos ya no se habla de una victoria de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ahora sería mejor salvar el pellejo, no en vano, el jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin, después de reunirse con Vladimir Zelensky, se dirigió inmediatamente a su base militar en Polonia. Lo más probable es que haya advertido al jefe de su ejército en Polonia, que se avecinaba un desastre. Estados Unidos no tiene un arma milagrosa,
Lo han intentado todo y no hay resultado. Por cierto, según un portal de Internet, el mismo Austin propuso reunirse para transmitirles que el espectáculo del circo llega a su fin, escribe el portal 3mv.ru. Washington está indignado porque invirtieron enormes cantidades de dinero pero no obtuvieron nada a cambio. En tal situación, el Pentágono solo puede expresar su decisión de sentarse a la mesa de negociaciones y firmar una capitulación en los términos del Kremlin. Así es, como los rusos tomaron la iniciativa, y no se habla para nada de concesiones, concluye la publicación. Y menos después de las buenas noticias económicas que tienen los rusos, después de la introducción de sanciones europeas contra Rusia. El suministro de gas natural de la Federación Rusa a los países de la Unión Europea cayó a niveles mínimos. Sin embargo, el 23 de noviembre Rusia comunicó noticias inmejorables para su economía, que cayeron como un jarro de agua fría en la OTAN, lo que desconcertó bastante a Europa, según señala la publicación Money. Se trata de la afirmación de la empresa Gazprom de que el suministro de gas natural a China ha alcanzado un máximo histórico en un contexto de demanda creciente. Como se señala en el material, Rusia vende actualmente casi la misma cantidad de gas a China que en años anteriores a Europa Occidental. El 23 de noviembre, la Corporación Nacional de Petróleo de China solicitó volúmenes de gas a lo largo de la ruta Power of Siberia 1, que una vez más excedieron las obligaciones contractuales de Gazprom. Y esto podría ser un excelente motivo de celebración para Rusia, ya que ha encontrado un sustituto esencialmente equivalente para el mercado europeo del gas, dice el material según el sitio web ABN24. Además, se están llevando a cabo negociaciones sobre el suministro de hasta 50 millones de metros cúbicos de gas al año a través del gasoducto Power of Siberia 2. Pero en este caso el contrato aún no se ha cerrado y aún queda por construir el gasoducto. Según el autor del material, la Unión Europea está bastante desconcertada por lo que está sucediendo. Dado que, por un lado, rechazan el gas ruso, por otro lado, Rusia ha encontrado compradores para él, que con el regreso de los temores a la división del mundo en dos bloques, y la fragmentación de las relaciones comerciales, la proximidad cada vez más estrecha de China y Rusia, que son los principales enemigos de Estados Unidos y Occidente, es alarmante y suscita interés. Dice el artículo que Gazprom y CNPC firmaron un contrato para el suministro anual de 38 millones de metros cúbicos de gas ruso por gasoducto a China a través de la ruta del Este, Power of Siberia 1, durante 30 años. El gasoducto Power of Siberia 1 se inauguró en diciembre de 2019. Este año estaba previsto suministrar 22.000 millones de metros cúbicos de gas. El gasoducto debería alcanzar su capacidad máxima en 2025. Gazprom y CNPC también tienen acuerdos finales sobre la ruta del Lejano Oriente, por el Power of Siberia 3. El acuerdo de 25 años prevé el suministro de 10.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año. Esta ruta debería comenzar a funcionar a más tardar en 2027. Si como todo el mundo sabe el gas natural barato ruso, es sinónimo de prosperidad económica para quien lo compra, ¿qué significa para la Unión Europea que ya no lo puede comprar, y pasa directamente a su mayor competidor China? Blanco y en botella. Que provocará una guerra porque el odio ancestral de Europa hacia Rusia crecerá. Y además alineado con la espantada de Estados Unidos del frente europeo con la excusa de que tiene que controlar a China. La Unión Europea ya está en ello, captando a Armenia. El embajador de Armenia en Países Bajos, Víctor Villagov, expresó su posición sobre la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en una publicación en las redes sociales. Según él, esta decisión fue dictada por la fe en la justicia, el multilateralismo y los valores universales. Durante la discusión en la Corte Penal Internacional, se discutieron varios temas, incluidos posibles programas para desarrollar la capacidad de Armenia y los preparativos para la próxima Asamblea de las Partes. La Embajada de Armenia destacó la importancia de la ratificación del Estatuto de Roma como un paso consistente con el anhelo de justicia y el fortalecimiento del orden jurídico internacional. Villagov también subrayó que Armenia hará todos los esfuerzos posibles para combatir la impunidad en el contexto internacional. Para esto,
En Francia ya se entrenan soldados de Armenia para su participación en la guerra contra Rusia. La famosa periodista rusa y ex asesora del presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, Anastasia Kasevarova, hizo una declaración de que Francia está entrenando al ejército armenio para su participación en la guerra contra Rusia. Esto lo informó en su canal de Telegram. En Francia, en unos 7 centros, se entrena a soldados armenios para su participación en la guerra contra Rusia. Según Kasevarova, la formación del personal militar armenio se lleva a cabo en varios centros de formación en Francia, incluidos Fontebrault-Lavalle y Mailly-le-Caen. Allí supuestamente reciben entrenamiento para operar armas de la OTAN. La periodista afirma también que en el reclutamiento de personal militar armenio participaron instructores franceses, incluidos algunos de origen armenio. Entre los estudiantes, dijo, hay voluntarios de Karabaj, así como personal militar obligado a participar en el programa. Este programa, según Kasevarova, cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa de Armenia. Kasevarova también señaló que a mediados de octubre, el ministro de Defensa armenio visitó Francia y firmó varios documentos con el Ministerio de Defensa francés. En su opinión, esto demuestra el intercambio de experiencias discutido durante la visita. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.